Doctor, ¿Qué tal? ¿cómo Mucho gusto. está? Buenas tardes. ¿Qué tal? Pues, primero, muchas gracias por recibirnos. Sí, Bienvenido. sí. Y bueno, sabemos que usted, entre tantas cosas que ha hecho, trabaja con cuestiones de biodiversidad, en especial con los agaves. Ajá, Platícanos brevemente quién es, qué hace. ajá. Bueno, estamos aquí en el Instituto de Ecología de la UNAM y mi tema de investigación es la diversidad, cómo se mantiene la diversidad biológica en ambientes áridos y semiáridos del país, que más o menos juntan el 50% de la superficie nacional. Entonces estamos hablando de un ecosistema, un conjunto de ecosistemas en ambientes estacionales muy amplios y digamos que mantienen una muy alta diversidad, contrario a lo que se piensa. Y bueno, uno de los ejemplos, bueno, lo que yo más he estudiado son los matorrales xerófilos de México, en donde predominan principalmente pues, muchos grupos de plantas, cactáceas, agaves, ¿no? Los magueyes, pero también es donde se concentra el mayor porcentaje de la flora o de las plantas que solamente están en México. Entonces estamos hablando de una diversidad alta y también de elementos florísticos, también animales que solamente crecen ahí y que si se extinguieran, se extinguirían a nivel mundial. Pues México tiene una diversidad enorme de especies endémicas y la gran mayoría está en estos ambientes. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Pues hago investigación para tratar de determinar los mecanismos que mantienen la diversidad biológica. Entonces, si lo quiero poner en pocas palabras, los mecanismos que mantienen la diversidad biológica son las interrelaciones que tienen las especies, es decir, plantas con animales, plantas con plantas, cómo interactúan esos organismos, a lo mejor muchas veces mediados por terceros interactuantes, que pueden ser comunidades de microorganismos, hongos micorrízicos, bacterias fijadoras de nitrógeno, patógenos. Y entonces toda esa diversidad de especies que están coexistiendo en un solo punto en el planeta, están interrelacionándose y generan lazos de interdependencia. Entonces, ese es mi tema de investigación y eso es básicamente a lo que yo me dedico. Eso es mencionó que somos el 50% o un poco más Alrededor de del 50% ciento tiene clima estacional seco. seco. Eso es muy curioso, ¿no? Porque la gente piensa que como estamos en un área tropical y cerca del trópico, o sea, tenemos selva para dar y regalar, pero en realidad no es así, ¿no? La mayor parte de nuestro territorio es seco o semiseco, ¿no? Sí, sí, tenemos, o sea, México, si lo podemos dividir en dos, uno es lo que le llaman Aridoamérica, la parte norte del país, eh, y también la parte mesoamericana, ¿no? Si lo queremos una clasificación de varias que existen. Entonces sí, bueno, la parte intertropical, que es la mesoamericana, pues obviamente tiene elementos, es decir, ambientes, ecosistemas, desde los muy húmedos, o de los más húmedos que existen, como la selva tropical húmeda, que pueden llover 4.000 milímetros al año, o sea, 4 metros de agua al año, es mucho, o una zona seca dentro del trópico, como el Valle de Tehuacán, Cuicatlán, que llueve en menos de 400 milímetros, ¿no? Entonces, sí, tenemos esas condiciones y sí, efectivamente el punto es que, ¿por qué tenemos tantas zonas secas? Pues porque todas las causas que generan aridez en el mundo concurren en México. Es decir, tenemos todas las causas que generan ambientes secos, que pueden ser los patrones de circulación de la atmósfera, son esas causas que, por ejemplo, esos patrones de circulación generan franjas latitudinales norte y sur, a ambos lados del Ecuador, entre los 15 y los 30 grados, donde se alojan el cinturón mundial de desiertos del planeta. Y una parte importante de México está ahí, ¿no? Pero también tenemos el efecto sombra orográfica, ¿no? Es decir, cadenas montañosas que impiden la entrada de vientos húmedos, o que esos vientos húmedos cuando tocan las montañas se elevan porque son montañas altas, cuando se elevan se enfrían y precipitan el agua que traen del lado de
barlovento de la sierra, es decir, lo que da los mares. A los mares, sí. Y lo que pasa del otro lado, por el ejemplo, el altiplano es seco, el aire seco. Entonces también tenemos esa causa de aridez. Y eso hace que México sea predominantemente seco. Pero no por eso bueno, eso no demerita la diversidad biológica que tiene México, al contrario. Somos de los primeros países en diversidad biológica a nivel mundial, lo que le llaman países megadiversos, ¿no? Sí, estas características que mencionas, o sea, tenemos nuestras dos grandes cordilleras que efectivamente encapsulan ¿sí? A gran parte del territorio. ¿Sí? Mucha gente podría pensar que eso es una desventaja, pero al contrario, ¿no? Es una ventaja porque se han logrado reproducir cantidad, ¿no? de organismos que le han otorgado a estos ecosistemas una biodiversidad que solamente puede ser encontrada en México, ¿no? Seguro. Sí. Entonces el hecho de tener montañas también nos abre la puerta a un montón de los bosques templados que están en las montañas. Pues allá hay también muchísima diversidad, pero también en los desiertos hay mucha diversidad, como también en la parte húmeda. Y entonces eso hace que seamos de los primeros países en diversidad biológica mundial, ¿no? Y sí, pues eso es básicamente la idea. Entonces, en el caso de las zonas áridas, o las zonas áridas y semiáridas, pues tenemos muchos elementos endémicos. Tenemos el 75% de los magueyes del planeta, que los magueyes son americanos, pero también el caso de los cactus, la familia Cactácea, que es muy emblemática mexicana, pues también tenemos un porcentaje altísimos de diversidad en México, y casi para muchos grupos, es decir, ahí entran muchos grupos que están participando, los árboles de copal, las leguminosas, que son muy importantes. Entonces creo que, y bueno, eso tiene que ver con floras muy antiguas, es decir, son floras muy antiguas que habitan el país, pero que tienen millones de años de habitar México. O sea, bueno, también he sabido que insectos, ¿no? Los chapulines creo que nada más son... Bueno, estoy hablando aquí. mucho de plantas, pero sí, efectivamente, pues una enorme diversidad de mamíferos, una enorme diversidad de aves. O sea, realmente insistiría que es... Y bueno, todos esos organismos interactúan entre sí. Y eso, el resultado de esas interrelaciones son lo que genera los mecanismos que mantienen la diversidad biológica de los ecosistemas, ¿no? O sea, es decir, hay muchas conexiones entre los que comparten un territorio. Por ejemplo, imagínate, la mayoría de las plantas con flores tienen flores que tienen los dos sexos, ¿no? La parte del gineceo y el androceo. Sin embargo, la mayoría de las plantas con flores no se puede autofecundar, aun cuando tienen los dos sexos. Hay un mecanismo genético que impide que el grano de polen de la planta germine sobre el estigma en el gineceo de la misma planta. Hay un mecanismo genético. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, la explicación es que esto es un mecanismo que impide que te autofecundes, o el equivalente a que te cases con tu prima, ¿no? Y que entonces, o con un pariente muy cercano, y que eso haga que se manifiesten enfermedades genéticas, por ejemplo. Entonces, el movimiento del polen de las plantas, pues muchas veces lo llevan a cabo animales. Y entonces esa interdependencia para que la planta pueda producir semillas, pero al mismo tiempo la moneda de cambio para el animal, para el polinizador, es que la planta le dé algo de comer. Alimento. Y entonces estas relaciones de interdependencia son las que determinan pues que los organismos dependan unos de otros en mayor o menor medida para su mantenimiento en la naturaleza. Y bueno, dentro de todo esto sabemos que que está trabajando mucho en el tema de agaves y la biodiversidad de agaves, ¿no? Mencionó ahorita Cuitaltlán, que es una reserva muy grande, ¿no? Es de las más grandes, ¿no? Sí. Bueno, no es de las más grandes, pero sí, digamos, esta zona es una de las más diversas de Norteamérica y una de las zonas áridas y semiáridas más diversas del mundo. Y se mantiene alrededor del 20% de plantas endémicas y de animales endémicos de manera importante. Y obviamente se acaba de decretar como patrimonio mixto de la humanidad por la UNESCO. ¿Por qué? Porque tiene una enorme diversidad cultural también. Pues ahí habitan diversos grupos étnicos y también mantiene como producto de esta interrelación con grupos étnicos, con grupos indígenas, mantiene uno de la cantidad de especies
de plantas, bueno, una de las mayores diversidades de plantas útiles del país. Entonces, porque hay que recordar que las plantas que comemos, pues inicialmente fueron silvestres y luego el hombre las fue modificando por el proceso de domesticación. Y entonces hay una relación muy importante entre diversidad cultural, diversidad biológica, y la diversidad cultural genera diversidad biológica también. Entonces estamos hablando de una zona extremadamente importante. Y bueno, en esta zona también, como parte de esta interrelación hombre-naturaleza, la producción de mezcal es importantísima a nivel local. Y bueno, pues y ahora estamos viendo un auge del mezcal de una manera poco usual. Y eso, digamos que lo que nosotros estamos estudiando es que eso está poniendo en peligro la diversidad biológica de muchas comunidades de plantas y bueno, muchas comunidades de plantas y animales de la región, ¿no? Digamos que para ejemplificar esto, o sea, hay el riesgo de que suceda lo que le sucedió o le está sucediendo al tequila, ¿no? Bueno, como lo decíamos ahorita, ¿no? Es decir, el fenómeno tequila fue un fenómeno que tiene más de un siglo en expansión, y la estrategia fue, bueno, pues cuando ya empieza a ser un cultivo, pues lo que empieza a hacer la gente es hacer rosa tumba quema, es decir, cortar la vegetación, hacer monocultivos, es decir, sembrar solamente plantas de agave tequilana, y en todo este proceso fue una debacle. Fue una debacle ambiental porque primero se transformaron cientos de miles de hectáreas, bueno, 110,000 hectáreas por lo menos, es un cálculo, que fueron de bosque tropical seco, fueron transformadas a estos campos de cultivo, que se ven bonitos, claro, son muy bonitos. Muy idílicos, sí, pero desastrosos pero fue un desastre ambiental brutal. Pero no solo eso, sino que por esta interdependencia que hay entre todas las especies que habitan el planeta, bueno, pues si no, como hay interdependencia, como hay interdependencia, si yo afecto una especie, puedo estar afectando a su vez de manera efecto dominó a otras especies, ¿no? Sí, al que se alimentaba de esta especie y al que se alimentaba de la especie de la especie. Así es. Una cadena, ¿no? Entonces, si yo estoy sacando el proceso del tequila fue extraer las plantas del campo originalmente o en su inicio y hasta que se acabaron. Y cuando se dieron cuenta que ya se las habían acabado, y bueno, se las sacaban, se gimaban, se hacía el proceso de producción y se vendía de manera artesanal. Al paso del tiempo empezaron estas grandes plantaciones, como decía, y bueno, pues sí, se colectaban todas las semillas, entonces se hacían siembras, pero a lo mejor se colectaban todas las semillas de una planta, y entonces quiere decir que por lo menos son hermanos o medios hermanos de la misma madre, si sacan las mismas semillas, que son muchas semillas por planta, por fruto, y por planta son muchas semillas. Y entonces imaginémonos que, bueno, pues estás quitando todo lo que dan los individuos, y finalmente, ¿qué es lo que pasa? Que estás acabando con los mecanismos de regeneración de las plantas. Entonces, ¿qué pasó con el tequila? Pues con el tequila se acabaron las plantas silvestres, prácticamente me atrevo a decir, y ya se ve bastante bien que agave tequilana, que es de donde se saca el tequila, es una especie extinta. ¿Por qué? Porque toda la producción actual se hace a partir de plantas obtenidas de cultivos de tejidos, que son técnicas tecnológicas de producir plantas a partir de métodos de laboratorio, ¿no? Entonces, toda la producción actual, que son muchos millones de litros al año de tequila, se hace con plantas de laboratorio. Ya agave tequilana no existe en la naturaleza, o si existe, porque a lo mejor alguien sembró por ahí, pues a lo mejor es un individuo que es ya una copia idéntica, genéticamente hablando, del otro que está junto, por ejemplo. ¿Y cuál es el problema? El problema es que lo que decía, si tú eres el mismo individuo genético, entonces ya esos individuos no se van a reproducir porque, como decía, son autoincompatibles, y el polen de la misma planta no puede producir semillas en la misma planta, ¿no? Entonces, pues el resultado es que agave tequilana es una especie extinta. Entonces, ¿cuál es el costo de hacer el efecto tequila? El efecto tequila, modelo tequilero, como se ha dado, es acabar con las poblaciones silvestres,
acabar con la diversidad genética de la especie y por lo tanto pues acabar con la especie. Y la otra cosa, transformar muchos miles de hectáreas de vegetación natural a producir una sola planta, que es el tequila, agave tequilana, y por lo tanto una debacle ambiental. Pero no solo eso, sino al hacer los monocultivos, es decir, estos monocultivos, pues entonces es como sembrar, es como servirle la mesa a los que comen plantas, porque entonces un campo nada más con una sola especie, pues es un manjar para los que comen esa especie. Y entonces, ¿qué pasa? Que tienes que empezar a utilizar muchos insecticidas, muchos agroquímicos, los nutrientes no son infinitos, sobre todo los ciclos de nutrientes los generan las plantas en interacción con sus microorganismos. Entonces, cortar todas las plantas para hacer un monocultivo lo que implica es acabar con los mecanismos que generan nutrientes en los sistemas naturales, ¿no? Y entonces, cuando acabas con la fábrica de nutrientes, pues entonces también, aparte de agroquímicos como fertilizantes e insecticidas, también tienes que meter, bueno, fertilizantes químicos, ¿no? Y entonces, ya que metiste insecticidas, herbicidas para controlar las hierbas que crecen ahí, después tienes que empezar a contaminar el suelo a niveles realmente peligrosos, peligrosos para la salud humana, porque entonces empiezas a contaminar los suelos, los mantos freáticos, y entonces todo lo que estamos utilizando, agua subterránea, etcétera, está contaminado. Entonces, es la peor estrategia que se puede usar. Y entonces, ¿qué estamos haciendo? Pues generando una deuda de extinción por una mala planeación. Incluso me atrevería a decir que deberíamos de aprender de lo que fue el modelo tequilero, que ha generado un impacto ambiental enorme, pero que me atrevo también a decir que no está cuantificado al 100%, ¿no? Digamos, pues la gente es un monocultivo, sabemos que tequila, pero dirá, bueno, eso pasa también con el jitomate, con el maíz, con el trigo, siguen siendo monocultivos, ¿no? Bueno, eso es la agricultura tecnificada, la que nos introdujeron de la Revolución Verde, ojo, pero la agricultura tradicional mexicana son policultivos. O sea, la milpa tradicional, me refiero, que se sigue por suerte haciendo en México, abarca un montón de cultivos diferentes. Y hay también sistemas agrosilvopastoriles llevados por grupos étnicos de México, varios, en donde dejan plantas del ecosistema en pie, y meten ganado y hacen un sistema de rotación. O sea, la milpa tradicional mexicana es muy sabia, es decir, tiene mezclas de especies que se complementan y con una alta diversidad biológica, ¿no? Pues que entra, bueno, pues maíz, por supuesto, entra calabaza, entra chile, entra jitomate, entra frijol, y entonces entran magueyes, y Élites, entonces quelites, todas las plantas asociadas a los cultivos, y entonces el sistema de milpa tradicional es un sistema de policultivo, no es monocultivo. Entonces, estamos repitiendo lo que nos trajo la Revolución Verde hace muchos años. Es un error terrible, es un error que nos va a dejar con una deuda de extinción de especies enorme, ¿no? Y con el ambiente destruido. Y entonces lo que tendríamos que hacer es buscar alternativas, y eso es en lo que estamos trabajando nosotros. Ya está implementado, estamos trabajando y estamos tratando de que otros grupos productores, sobre todo estamos trabajando a nivel de comunidades campesinas, núcleos, digamos, pueblos completos. ¿Por qué? Porque este tipo de proyectos debe empoderar a la gente para que la gente obtenga un beneficio de esto, pero al mismo tiempo ayude en la conservación y el manejo adecuado del ambiente. Digamos que uno de los principales argumentos de los impulsores de la Revolución Verde es que es eficaz, ¿no? Ayuda a tener los niveles de granos o de producción que la sociedad necesita. Y una de las primeras argumentos en contra de esta sabiduría ancestral, vamos a decirlo, porque ya está muy estigmatizado decirle ciencia indígena, pero que es poco eficiente. ¿Hay algún equilibrio o es la milpa, las maneras tradicionales, respetar los ciclos,
la interacción, realmente eso es la eficiencia en cuanto a cultivos. Bueno, yo creo que la idea de la Revolución Verde fue producir cultivos, destruyendo todo, es decir, cortando todo, metiendo solamente una especie, maíz, por ejemplo, y después comprar el fertilizante, ¿no? O venderlo. Ahí era el negocio, ¿no? Sí, o sea, yo creo que también el sistema de Rosa Tumba Quema indígena, ¿no? Pues también ha tenido sus críticas, es decir, lo que sí me atrevo a decir es que hay que aprender de la naturaleza, y la naturaleza está mostrando cada vez con más evidencia que la interdependencia entre especies es fundamental para mantener un sistema biológico. Entonces, digo, lo que trato de decir con esto es que yo me voy por el lado de los policultivos y todavía está en estudio, pero sí hay datos que indican que el policultivo tiene una razón de ser en términos en que cada especie que se mete a una milpa está aportando en algo en el crecimiento de las demás, que es exactamente lo que ocurre en la naturaleza. La naturaleza funciona así. Entonces, las plantas se pasan nutrientes entre sí a través de sus raíces o a través de los hongos que colonizan las raíces. Eso ya cada vez se sabe más y que hay sistemas de comunicación entre las raíces vía hongos micorrízicos. Eso ya lo sabemos. Y eso creo que es la base para empezar a plantear alternativas que obviamente nos lleven a un mejor aprovechamiento de los recursos, sobre todo porque esta extracción desmedida de magueyes que está ocurriendo ahorita, pues lo dictan países desarrollados que están solicitando el mezcal, están solicitando productos elaborados y nosotros estamos bueno, produciendo el mezcal, o sea, me refiero a nosotros como país, como los productores, yo no soy productor, pero obviamente la actividad, la demanda está llevando a que destruyamos México. Y entonces yo creo que tenemos que hacer algo. O sea, no podemos quedarnos con las manos cruzadas cuando estamos viendo pues, que hay un problema muy serio con esta demanda que está creciendo a un ritmo exponencial y que está generando ya una tasa de destrucción de recursos que ya la estamos viendo actualmente. Bueno, ha hablado que están trabajando con las comunidades y han tenido pues, una buena sinergia con ellos, ¿no? Hablando ya en términos de mezcales, doctor, ¿a usted le gusta el mezcal? Por supuesto que sí. Bebida de los dioses. Yo creo que no sé, es emblemática de México, ¿no? Y no solo porque sea de México, sino porque realmente ahora he tenido oportunidad de conocer a mucha gente que produce y de conocer más de la bebida, ¿no? Entonces sí, es muy buena bebida. ¿Y usted qué opina? Tengo una pregunta. ¿Qué opina de la denominación de origen, de la regulación que hay alrededor del mezcal? Eso, si me puede decir su opinión. Y la otra es, hay dentro de este mundo del mezcal hay gente que dice que el mezcal ya se producía aquí ancestralmente, ¿no? Por las culturas mesoamericanas. Y hay otra corriente que dice que no, que el alambique llegó por el lado del Pacífico, ¿no? Con la nao de China, ¿no? Sí. Por eso se llama el alambique filipino, ¿no? Y que fue a partir de ahí que la gente, obviamente después de Mesoamérica, empezó a producir destilados de agave. ¿Cuál sería su opinión en cuanto a estos dos temas? Bueno, ya hay evidencia que había destilación prehispánica. Digo, está el libro de Serrapuche y un colaborador. Se va a caer tu cámara. Entonces está este libro, pero también están los trabajos de Colunga y Sizumbo. Y ya hay evidencia arqueológica que está indicando que ya se destilaba. Y basta con ir a un palenque de esos muy tradicionales en Oaxaca y casi estás viendo la destilación prehispánica, ¿no? Ya es de barro. O sea que los trabajos hechos en Colima por Daniel Sizumbo y Colunga, pues también dan mucha evidencia, ¿no? Y pues yo creo que más o menos se acepta ya que la destilación ocurría antes de la llegada de los españoles, ¿no? Y la otra cosa entonces, bueno, pues esa parte, pues sí, o sea, sí, la llegada de los españoles trajo el cobre y trajo otras cosas, pero ahí está, y ahí basta con ir a varias partes de Oaxaca para verlo.
Y la otra cosa es lo de la denominación de origen. Bueno, la idea original, que inicia creo que con el champaña, ¿no? El francés, era para proteger un producto que era, por decirlo así, de distribución restringida en un país. Entonces la idea de denominación de origen tiene una razón de ser en el sentido de que solo se acepte la denominación de origen, es decir, el sitio que se produzca solamente en donde evoluciona, donde surge esta bebida. Me parece que la idea es acertada en sus orígenes. El problema es cuando la denominación de origen pues se le empieza a prohibir a la gente, como se intentó, creo que eso estaba pasando con una norma hace años, y bueno, pues ahí sí estaban queriendo dejar fuera, que no podían decirle mezcal a su producto en diferentes partes de México, simplemente porque no tenían la denominación de origen. Entonces, ahí sí era un problema. Pues México es un país de agaves y México tiene un montón de agaves mezcaleros y por lo tanto la denominación de origen es de ser mexicana sin distinción de la zona donde sea, simplemente donde sí haya arraigo cultural en la producción, ¿no? Ya es lo que yo creo. Sí, porque agaves tenemos desde Baja California, y se han encontrado algunos agaves, digo, Sonora, ¿no? Y hasta Chiapas, ¿no? Tenemos Bueno, y llegan, bueno, pasan llega hasta hasta el norte norte de de Sudamérica, Sudamérica. ¿no? Sí, pero Así es. digamos, en México tenemos el comiteco, que también pues es un mezcal, ¿no? Es un mezcal, pero creo que la destilación se hace a partir del pulque de ese agave, ¿no? Entonces es un procedimiento diferente, pero bueno, finalmente es un derivado destilado, ¿no? Sí. Y es el comiteco chapaneco, ¿no? Chapaneco, Entonces, así es. claro que sí. Digo, Bacanora es lo mismo que... Bacanora, pues es mezcal, ¿no? Y hasta hace poco decía que era agave angustifolia, pero es agave, creo que pacífica. Y bueno, pues ahí, pues también, claro. Entonces, nos tocó la mayoría, el 75% de las especies de agave del mundo, que es un grupo americano, insisto. Y bueno, pues entonces la denominación de origen, entiendo, pues debería ser mexicana a nivel de México, por quien lo produzca. Y bueno, pues esa es un poco la idea que yo creo. Y ya entrando, ¿qué tipo de mezcal le gusta, doctor? Pues mira, he probado de muchos, porque luego estoy en reuniones con productores artesanales todos, y bueno, alguien saca lo que dice su apartado. Entonces he probado de Tobalá, he probado de Cuiche, que es agave Karwinski, Karwinski. que es muy bueno, es muy fino. Bueno, conozco también de Pichomel, agave Marmorata, Marmorata, que sí. es más para la parte de la mística poblana. Bueno, conozco el de Guerrero, y todos tienen, que esa es una de las otras cosas que hay que resaltar, la diversidad de sabores, ¿no? De propiedades de la bebida, pues es realmente de una diversidad enorme. Y pues lo ideal es que se trate de mantener esta diversidad, sí, que se mantenga, ¿no? Que hagamos todo lo posible porque se mantenga la producción, pero al mismo tiempo, pues como decía al principio, cuidando el ambiente, ¿no? Y creo que es un poco la idea, ¿no? Ya, digamos, para cerrar y agradeciéndole su tiempo, doctor, No, encantado. A la gente que empieza a entrar en este mundo del mezcal, ¿qué tipo de mezcal usted le recomendaría? O, digamos, a usted, digamos, después de una jornada extensa de trabajo, le gusta tomarse su copita de mezcal, ¿con qué lo acompañaría? Pues mira, yo soy muy de Oaxaca, ¿no? O sea, uno de mis antepasados, mi abuelo era oaxaqueño, tengo cromosomas oaxaqueños, y bueno, conozco bastante bien muchos, bueno, ellos son los primeros productores a nivel nacional y hay mucho arraigo, y hay muchas marcas, ¿no? Pero yo generalmente bebo el artesanal, que no tiene marca muchas veces, y muchas veces los que tienen marca están comprándole a los artesanos, y bueno, conozco varios palenques. Entonces, decir una marca, pues no me atrevo a decir, pero sí puedo decir que Oaxaca produce unos muy buenos, pero también he probado de muchos lados, y de Bacanora también, Estado Sonora,
Y bueno, pues es muy difícil de irme por uno. Conozco mucho más los oaxaqueños por historia personal, pero he probado de muchos lados y he probado muy buenos, como también muy malos también, ¿no? Pero ahora creo que se hace un mezcal de altísima calidad en México y y bueno, ¿cómo se bebe? Pues como se bebe comúnmente con sal de gusano, aunque no necesito eso para bebérmelo, porque me gusta el sabor del mezcal por encima de cualquier cosa. Es rico comerlo con naranja y sal de gusano, pero puede ser con cualquier cosa. ¿Usted cree que es una bebida fuerte el mezcal? Sí, eso es una bebida fuerte. Pero, digo, el mezcal es de cuidado, como dicen, ¿no? Pero es una bebida de degustación. Y realmente es una maravilla. Por eso está de moda. Digo, No, bueno, desde hace mucho tiempo está en moda, pero llegó a los centros de consumo ya. claro, pero ahora esto no tiene ni una década. Yo me acuerdo, mi trabajo es como biólogo, estar en el campo, y ahí uno empieza a probar porque la gente te convida, y he estado trabajando muchos años en Oaxaca. Y bueno, ahí vas conociendo, o sea, pero yo realmente nunca que yo me acuerde ya habré comprado un mezcal comercial antes. Es decir, antes de esta explosión de, de demanda de mezcal, yo nunca había comprado una botella de mezcal. Digo, yo he comprado a los productores artesanales y creo que yo nunca, quizás sí como una o dos veces para regalar, he comprado alguno que me han dicho que es bueno, comercial en el supermercado, en algún centro comercial, pero realmente yo el mezcal que empecé a probar en el campo fue un mezcal con la gente, y porque la gente lo saca y te convida y pruebas, ¿no? Y ahí empecé yo a probar, y insisto que casi no compro marcas, no, y hay muy buenas, hay que decirlo, pero realmente yo tengo más experiencia, pues porque tengo mucho que ver con la gente del campo, en los mezcales artesanales pues de varias partes de México. No, pues agradeciéndole su tiempo y deseándole mucho éxito en todo su trabajo. Creo que esta labor que hace junto con todo su equipo de rescatar la biodiversidad y decirnos que somos un país pues muy diverso, ¿no? O sea, donde muchos ven una desventaja, realmente hay que decir que tenemos una ventaja, ¿no? Tenemos varios No, hombre, ecosistemas. no veo cómo podamos ver desventaja. Los recursos naturales son la base material del desarrollo de un país. Si perdemos esa diversidad, estamos comprometiendo el futuro del país. Estamos comprometiendo la alimentación, estamos comprometiendo todo, materias primas para, eh, digo, la ropa que traes es algodón, ¿no? Es un recurso natural. Entonces, si no prestamos atención a que este asunto del mezcal está generando un desastre, una demanda enorme, se están saliendo las plantas, eso está afectando los interactuantes. Tenemos datos que indican que varios ecosistemas se van a colapsar. Si no tomamos en cuenta eso de la interdependencia y que tenemos que buscar salidas sustentables del manejo de recursos, si no logramos hacer eso, estamos comprometiendo el futuro del país. Y eso, somos varios millones, ¿no? ¿Cómo vamos a alimentar a toda esta gente? Somos un país que está dentro del trópico, buena parte del país, buena parte, no todo. Y se supone que para 2050 el 50% de la población del mundo va a estar en los trópicos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Pues que vamos a necesitar producir mucho alimento. Y si destruimos los ecosistemas de México, no vamos a tener capacidad de nada. Bueno, la verdad es que por eso le deseamos mucho éxito, usted y a su equipo. Sabemos que es muy reconocido y le agradecemos en verdad su tiempo. No, bueno, encantado, bienvenido. Sí. Muchas gracias, doctor. No, ¿de qué? Hasta luego. Hasta luego.